de la vida, de cómo Dios ha hecho este mundo para nosotros y termina precisamente con un funeral. Pero que disfrute su cumpleaños, mi hermano Alberto Sosa, y que siga siendo el ejemplo de familia allá donde estás, con todas las personas. Para nosotros es un gran gozo tenerlo a usted aquí y con esa vitalidad que tiene todavía. Este capítulo yo quiero leerlo porque quiero terminar este Génesis leyendo el capítulo. Son 26 versículos más nada. Voy a leerlo, hermanitos. Dice, esta versión es versión internacional. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y, llorando, lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los... Aló, ¿qué pasa? ¿Se escucha bien? Aló, ¿estoy escuchando bien? Bien, bien, adelante. Ok, dice, pasados los días de duelo, José se dirigió hacia los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Subrayen eso, mi hermano. Por eso les ruego encarecidamente que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a las promesas que te pidió hacerle. José se fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacobo en la región de Gosén. Dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Jata, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en casa en esa región vieron en la era alta aquella manifestación de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso que el lugar que está cerca de Orán lo llamaron Abel Mizraim, que significa los egipcios lloran. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él le había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Mapela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efrón, elitita, para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. La promesa de al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, he aquí, nos tienes, somos tus esclavos. No tenga miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos
viendo salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón de la mano, José los reconfortó o los consoló. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver a nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los decidió sobre sus rodillas. Tiempo después, José le dijo a sus hermanos, ya estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos les prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Oye, esto, esto bueno. ¿Cómo termina el libro de Génesis? En dos funerales, como decía antes. Yo hoy, hermanos, yo hoy voy a tener que ir a también a asistir a un funeral porque ayer, antier murió una tía de Iris. Entonces estamos en ese corre-corre con el funeral de ella y hoy va a ser la sepultura. La pregunta mía es el funeral que yo voy a asistir. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi próximo funeral que voy a asistir? Y de repente, ese funeral puede ser el mío, porque uno no sabe. Podemos pensar que el último funeral sea el nuestro. Y me gusta este capítulo porque en el medio de esos funerales, Dios nos quiere decir algo a nosotros. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, este pasaje ha sido mucho utilizado. Dice en el capítulo 7, versículo 1, parte B, vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Y esto lo dice este salmista, este señor dice, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Entonces me gusta José porque José abraza a su padre que ha muerto y llora. Y nosotros tenemos una cultura, hermanos, que a veces pensamos que el hombre no debe llorar, que no llore, no tenemos que llorar. Pero sí tenemos que llorar. Y nosotros tenemos que llorar aún con más ahínco, porque estamos en el lado verdadero de la historia. Tenemos que llorar con esperanza de que nosotros vamos a ver a nuestros propios hermanos que se han ido, que han partido. Llorar con esperanza. A mí me gusta como lo dice en Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 4, que Pablo hablándole a los tesalonicenses, le dice, estoy leyendo la Reina Valera, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros debemos de acordarnos siempre de los que se han muerto, de nuestros hermanos, pero que no nos estemos tan tristes como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza de una vida eterna. Nuestro lloro es un lloro esperanzador y eso es lo que está viviendo aquí José. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos
a los que durmieron. O sea, no vamos a estar primero que ellos, sino ellos son los que van a estar primero que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces estamos en el lado donde nuestra tristeza, nuestro llanto es esperanzador y eso es lo que nos enseña completamente José con este llanto. Ahora, me gusta mucho que José manda teniendo bajo su poder toda la tecnología, todo lo que se refiere, embalsamó a su padre, haciendo uso de la tecnología, y nosotros sabemos que los egipcios tenían eso. Ellos embalsamaban a su gente, a los que quizás tenían más poder, no sé si sería a todo el mundo, pero hoy en día todavía no se ha descubierto qué tecnología utilizaban ellos, pero ellos hacían algo que no podemos hacer nosotros. Ellos lo que hacían era engañar, tratar de engañar a la muerte. Y la muerte viene, debe suceder en nuestras vidas. Él utilizó toda la tecnología, pero más que todo le ofreció a su padre lo que realmente tenía en su mano y lo embalsamó. Y me gusta mucho que él le pide al faraón que le permita ir hacia a Canaán para sepultar, porque le había hecho un juramento a su padre y su padre le dice, yo quiero que me sepulten en la cueva que yo mismo preparé. Y dice énfasis en eso. ¿Por qué? Porque nosotros si sabemos que vamos a morir y que tenemos una esperanza de vida eterna, tenemos que prepararnos. Y prepararnos significa que tenemos que dejar todos los recursos quizás necesarios para nuestra muerte. No olvidarnos de eso. Y esto, eso es una buena enseñanza para mí, porque yo sé que si yo tengo que morir, tengo que dejar preparado lo que yo necesito para morir. Pero no solamente eso preparado, sino tengo que también saber que yo tengo que arreglar las cosas de mi hogar, de mi familia. Eso es lo mismo que le dijo Isaías al rey Ezequías, prepare tu casa porque te vas a morir. ¿Cómo estoy yo con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas, con los miembros de mi iglesia? ¿Tengo yo los recursos necesarios? Voy a dejar los recursos para que yo pueda, mi familia, pagar mi sepultura. ¿Estoy yo preparando eso? Esto es interesante. Y me gusta porque José, después de que fue para Canaán con toda aquella tropa y con toda aquella gente, él regresó a Egipto. Él no se quedó porque él sabía que Dios tiene planes para con él. Y interesante es cómo los hermanos José, viéndose si su padre, le dicen a José, tu padre mandó antes de su muerte. Yo dudo que Jacob le haya dicho eso a sus hijos, simplemente que ellos están todavía dudando del perdón de José. Así te diré, José, te ruego que me perdones ahora la maldad de tu hermano y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de tu Dios. Termina, y José lloró mientras hablaban. Lloró porque dicen ellos, esto no han aprendido, que yo los he perdonado de hace mucho tiempo atrás. No me aprendieron la lección, ya lo había perdonado. Y él les respondió, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Y este pasaje, hermano, este versículo debemos nosotros subrayarlo, marcarlo. El versículo 20 es importantísimo. En la Biblia, en Génesis, yo pienso que es uno de los versículos más claves de Génesis y de toda la Biblia. Dice, versículo 20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios
los encaminó a bien. Vosotros pensaste mal en mí. Ustedes me secuestraron cuando tenía 17 años. Ustedes me metieron en una cisterna, ustedes me vendieron a los ismaelitas, en ismaelitas me vendieron al jefe, a Potifar, en Potifar duré 11 años secuestrado en una casa, la mujer de Potifar quiso abusar de mí, fui preso injustamente. Yo sé que ustedes buscaron mi mal, pero les voy a decir a ustedes, Dios los encaminó a bien. Tenemos que aprender esto, que aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles y que tenemos esperanza de vida eterna, Dios va a encaminar toda nuestra vida a bien. Estamos entre dos funerales. El último que ustedes pueden ser invitados de algún familiar, amigo, vecino y el que nos corresponde a nosotros. Preparemos para eso, pero hagamos lo que hizo José. Dice, ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. En Romanos capítulo 12, hermanos, Pablo, tiene versículo interesante, Romanos 12, me gustó mucho, dice, versículo 7, 12 y 7, no paguéis a nadie mal por mal. Eso es lo que nos toca hacer nosotros en esta vida que tenemos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno, dice ahí, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. El padre de la fe lloró cuando murió su esposa. ¿Por qué no lloramos nosotros? Y nuestro llanto es esperanzador. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Y quizás lloró fue porque estaba viendo a sus hermanas angustiadas porque había muerto su hermano. Pero dicen algunos que Jesús llora también porque hay muchas personas que no van a creer en él. Cuando está frente a Jerusalén, en Lucas capítulo 19, él llora y dice, oye, si ustedes por lo menos entendieran que este es tu día, ¿por qué no vamos a llorar nosotros? Pero si como vamos a estar entre dos funerales, tenemos que ser los mejores para Dios. En Hebreos, en el capítulo 13, con esto termino, mis hermanos, en Hebreos, el capítulo 13, en el capítulo 11, en el versículo 13, este es el, el monumento a los hombres de la fe, pero en el versículo 13 dice que conforme a la fe murieron. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Entonces, toda esta gente murieron. José murió y le dijo a su familia, Epa, cuando Jesús nos visite, lleve mis huesos a la tierra prometida. Yo quiero estar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Nosotros también Dios nos hace la promesa, dice Dios Jesús en Mateo capítulo 8, cuando ve la fe del centurión, dice que
dificultades con el internet.